Entonces, pasamos a las pruebas de diagnóstico COVID. Antes de esclarecer una por una, he puesto un cuadrito resumen, que ustedes, si es que no tienen tiempo el día de su examen, ya con esto lo sacan al toque. Ok, tenemos tres tipos de pruebas: las pruebas moleculares, PCR, las pruebas de antígeno y las pruebas serológicas. ¿Qué es lo que van a detectar cada una de ellas? En primer lugar, la prueba molecular va a detectar el ARN viral. La prueba de antígeno detecta las proteínas virales y las pruebas serológicas detectan anticuerpos. ¿Cuál es la función de cada una? La primera, la prueba molecular, se usa para el diagnóstico de infección activa. La prueba de antígeno, igual, para prueba de infección, bueno, un diagnóstico rápido en pacientes sintomáticos. Y las pruebas serológicas es para detectar si hubo una infección. ¿Cuál es la ventaja de cada una? Y creo que esta es la diferencia entre sí. La ventaja de las pruebas moleculares es que es altamente sensible y muy específica. Es la más sensible y específica de todas. La prueba de antígeno es rápida, evidentemente, como lo acabo de mencionar. Y bueno, la serológica es que te permite ver una inmunidad previa. Y por último, ¿qué tipo de muestra? Esto también es importante. ¿Qué tipo de muestra usa cada una? La prueba molecular usa un hisopado nasofaringeo. La prueba de antígeno usa un hisopado nasal o nasofaringeo. Y la prueba serológica utiliza sangre, ¿no? Su mismo nombre lo dice, serológica. Entonces, ahondemos en cada una de las pruebas. Los métodos moleculares. Eh, Los métodos moleculares cuentan con métodos manuales y automatizados. Justamente en su diapositiva les colocaron un montón de ejemplos, un montón de dibujitos, mejor dicho, de imágenes, de máquinas que se encargan de hacer este tipo de métodos moleculares. Y cabe precisar que los métodos automatizados pueden llegar a emitir hasta 2000 resultados por cada 24 horas, que es un número muy grande. Entonces, ¿en qué se sustenta los métodos moleculares? En el PCR. ¿Qué es el PCR? Es el reacción en cadena de polimerasa. Ok, ¿qué es lo que busca hacer el PCR? Incrementar, o sí, incrementar se podría decir, lo que podemos ver de una secuencia de ADN. Me explico. Imaginemos que tenemos un solo ADN, solamente tenemos esta parte del ADN. Lo que queremos hacer es ver la cantidad de, básicamente ver dentro de este ADN si es que la persona está infectada o no. Pero con este pedacito de ADN no podemos hacer mucho. Entonces, lo que se encarga el PCR es incrementar, básicamente como hacerle un zoom molecular para poder identificar dentro de esta secuencia de ADN si es que la persona está infectada o no. Ok, ¿cómo es que sucede el PCR? Básicamente lo que hace es escindir o dividir la doble hebra de ADN, la divide en dos cadenas simples. Luego, estas dos cadenas simples van a replicarse, básicamente, van a crear su copia. Y a partir de esta cadena, de esta única cadena que teníamos, mejor dicho, de esta única cadena doble que teníamos, tenemos dos cadenas dobles. Y a partir de esto se cumple un ciclo. Luego de ello, podemos seguir haciendo más en divisiones. Tenemos acá como si fuera el inicio y lo partimos nuevamente en dos. Luego aquí lo partimos nuevamente en dos. Entonces, al finalizar el segundo ciclo tenemos cuatro doble cadenas de ADN. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de cadenas o de productos del PCR que nosotros tengamos tras n cantidades de ciclo va a ser 2 elevado a la n. Si se ha acabado un ciclo nada más, tenemos 2 a la 1, o sea 2. Se han acabado dos ciclos, 2 al cuadrado, o sea 4. Se acaban tres ciclos, como lo podemos ver acá, tenemos 2 al cubo, o sea 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto nos permite amplificar, como les venía diciendo, la cadena del ADN para poder identificar si es que el virus está presente o no. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque, o sea, esto ya se entiende, pero ¿para qué me sirve? Básicamente, en el diagnóstico del COVID, lo que ustedes van a tener es positivo o negativo. ¿Ok? Y en base a eso, ustedes deben de interpretar. El PCR puede salir positivo o negativo. ¿Ok? Si el PCR sale positivo, la persona está infectada al 100%. ¿Y por qué decimos que está infectada al 100%? Porque tú estás visualizando que el virus está presente dentro de su secuencia del ADN.
o bueno, un fragmento del virus está presente dentro de su secuencia del ADN. Entonces, si tú estás viendo, es que el virus está presente. Es como decir, es como tener un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Si tenemos un perrito que tiene pulgas, ¿ok? Un perrito que tiene pulgas. Si tú estás viendo las pulgas, así, por más pequeñas que sean, si tú estás viendo las pulgas, no puedes someter a votación o someter a duda si es que el perro pueda tener pulgas o no, porque tú estás viendo las pulgas. Entonces, tiene pulgas al 100%, o sea, está infectado de pulgas. De igual manera sucede aquí. Como tú estás viendo la parte del virus dentro de la secuencia del ADN, está bien, está amplificada, pero lo estás viendo. Es por eso que al ser positivo te confirma el diagnóstico de COVID. Sin embargo, cuando es negativo, acá nos podemos detener a analizar, ya que tenemos tres posibles casos dentro de un PCR negativo. El primero de ellos es que sí, evidentemente, no puede no tener la enfermedad, ¿ok? Puede no tener la enfermedad. Sin embargo, existen falsos negativos dentro del PCR. ¿Qué quiere decir falsos negativos? Puede ser que la persona tenga la enfermedad, pero en la prueba salga negativo. Eso significa un falso negativo. ¿Y por qué se puede dar ese falso negativo? Por dos razones. En primer lugar, puede ser un falso negativo por enfermedad o un falso negativo por técnica. En el caso de la enfermedad, imaginemos de que una persona que recientemente se ha infectado, con recientemente me refiero a pocas horas, hasta un día más o menos, o sea, un tiempo muy corto o un tiempo extremadamente largo, obviamente el virus no va a estar presente ya en la zona en la que tú quieres tomar la muestra. Entonces es por eso que el falso negativo por enfermedad se asocia mayormente a un tiempo inapropiado. Es decir, no estás tomando en consideración eh, el tiempo en el que tarda el virus en poder instaurarse, ¿no? Por otro lado, tenemos el falso negativo por técnica, que aquí viene la mala praxis de los profesionales o, bueno, personas que se encargan, mejor dicho, de la toma de las muestras. Puede ser tanto por el llevado de las muestras de un lugar a otro o por la toma de muestra en sí, que puede ser un mal hisopado, etcétera, ¿no? Entonces, recapitulando, un PCR positivo te confirma el diagnóstico. El PCR negativo no necesariamente te descarta el diagnóstico. Te puede descartar el diagnóstico como también puede ser indicativo de un falso negativo, ya sea por enfermedad o por técnica. Hasta aquí espero que se me haya comprendido. Continuamos ahora con la prueba de antígeno. Esta prueba de antígeno se realiza mediante una prueba rápida a través de inmunocromatografía. ¿Qué es la inmunocromatografía? Básicamente es colorear una prueba o un test. O un test, ¿ok? ¿Y por qué se llama prueba de antígeno? Ya que, o sea, ¿por qué se le dice, mejor dicho, detección directa? Es porque tú estás viendo los antígenos directamente del COVID-19 dentro de la prueba. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí? Necesitamos, uno, anticuerpos que estén marcados con color, línea de prueba y línea de control. ¿Ok? Lo que tú vas a colocar en la prueba, en esta prueba de antígeno, es la muestra del paciente. ¿Ok? Tú colocas la muestra y al colocar la muestra, imaginemos que el paciente está infectado, ¿ok? Está infectado con COVID. Al tú colocar la muestra, este antígeno, ya que la persona está infectada, este antígeno se va a unir con el anticuerpo que esté marcado con colorante, que era lo que les había dicho. Ahora, este anticuerpo con colorante va a ascender a través de la prueba mediante capilaridad. Y ahí ustedes van a tener dos rayitas. Seguramente lo habrán visto en sus prácticas. Ustedes van a tener dos rayitas. Una línea de control, una línea de control y una línea de test. Primero está la de test y al final está la del control. Entonces, tenemos el antígeno, que en caso de una persona infectada, que se ha unido con el anticuerpo que tiene colorante y va a ir avanzando, 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 avanzando. ¿Ok? Ahora, tanto, bueno, mejor, en la línea de test tenemos además anticuerpos que están fijos, que van a detectar el complejo antígeno-anticuerpo que se ha formado al inicio. ¿Ok? Entonces,
Tenemos el complejo antígeno-anticuerpo de una persona infectada, que ya está en la prueba, va avanzando por capilaridad y llega a la línea de test. Como les había dicho, en esta línea de test nosotros tenemos anticuerpos fijos dentro de la línea de test que van a detectar este complejo. Y al detectarlos se va a colorear. Se colorea. Entonces, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Y en la línea de control, también se va a teñir porque tenemos igual anticuerpos que van a detectar, pero en este caso ya no el complejo, sino detectan a los anticuerpos. Ok, no sé si puedo hacer, creo que sí puedo hacer acá. Ya. Para explicarme mejor, eh, tenemos una muestra de una persona que puede estar infectada o no. Si está infectada, tiene antígenos y si no está infectada, no tiene el antígeno. Acá. En la plaquita, nosotros tenemos un antígeno marcado con colorante. Ok. Ahora, mmm, al momento de unir la muestra con el antígeno, perdón, con el anticuerpo que está marcado con colorante, si es que la persona estuviera infectada, se forma un complejo antígeno-anticuerpo. Ok, vamos a hacer el caso de que fuera positivo. Ok, imaginemos que fuera positivo, entonces la persona tiene los antígenos de COVID. Se une el antígeno con el anticuerpo que tiene colorante y va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y aquí nosotros tenemos una línea de test. En la línea de test nosotros vamos a tener anticuerpos contra el complejo que se ha formado acá. Entonces, si está formado el complejo, es decir, hay antígeno y el anticuerpo ya estaba, porque el anticuerpo sí o sí va a estar acá, coloreado, lo detecta y se va a pintar. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y luego se va a teñir aquí. ¿Por qué? Porque en el control tenemos anticuerpos, pero no contra el complejo, sino tenemos anticuerpos contra el anticuerpo que está acá, que está coloreado. Entonces siempre va a pintar esta línea de control. Me explico ahora para una prueba negativa. De igual manera, tenemos la muestra. En este caso, como es negativa, la muestra no va a tener antígenos. Y bueno, tenemos el anticuerpo aquí. El anticuerpo con colorante, ojo. Va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar. Llega a la línea de test. La línea de test habíamos dicho que tiene anticuerpos contra el complejo que se forme. Pero como no se está formando un complejo porque no hay antígenos, entonces acá no se va a pintar nada. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y llega a la línea de control. Y en la línea de control sí se va a teñir. ¿Por qué? Porque en la línea de control tenemos anticuerpos contra los anticuerpos que tienen color. Espero que se haya entendido hasta esa parte. Y bueno, vamos a interpretar entonces qué significa cada uno de estos resultados, porque pueden haber múltiples combinaciones, ¿no? Antes de esto, para que sea positivo, bueno, ya les había dicho, tiene que teñirse tanto el test y el control. Y para que sea negativo, solamente se tiene que teñir el control. Ok, entonces tenemos acá, prueba positiva significa que se tiñe tanto el test como el control. Igual acá, se tiñe tanto el test como el control. No importa la intensidad, con que se tiñan, significa que es positivo. ¿Cuándo es negativo? Cuando no se tiñe el test, pero sí se tiñe el control. Ojo, el control sí o sí se debe teñir para poder decir que es positivo o negativo. Hay una tercera categoría que es inválido. ¿Qué significa inválido? Que no se ha teñido el control. No importa si se haya teñido el test o no, con que no se haya teñido el control, la prueba se marca como inválida. No sirve. Es decir, se debería volver a hacer. Puede ser por algún fallo en el test o algún fallo al momento de tomar. No, un fallo en el test más básicamente. No tiene mucho que ver la muestra. Más que nada es un fallo en la máquina, no máquina, sino en el aparatito. Y un dato importante de las pruebas de antígeno es que se deben de hacer en pacientes sintomáticos, ¿ok? En pacientes sintomáticos. Bien, pasamos al último, que son las pruebas serológicas, antes de poder resolver las preguntas. Dentro de las pruebas serológicas, como les había mencionado, lo que se analiza son muestras de sangre. ¿Qué es lo que usamos aquí? ELISA, quimioluminiscencia e inmunoluminiscencia, de los cuales he detallado un poco más profundo lo que es inmunofluorescencia y ELISA. Puede ser la inmunofluorescencia directa e indirecta. Y ustedes deben de tener en su cabecita que para
¿Qué significa directa e indirecta? Directa es que tú ves, o bueno, que vas a detectar antígenos, o sea, que vas a detectar el virus. E indirecta significa que vas a detectar el virus, pero de una manera indirecta. ¿Cómo va a ser? Mediante la presencia de anticuerpos. ¿Ok? No vas a detectar el antígeno directamente, sino los anticuerpos. Repito, prueba directa es antígeno y prueba indirecta anticuerpos. En la inmunofluorescencia, ¿qué vas a hacer? O sea, básicamente, como su nombre lo dice, fluorescencia, vas a ver bajo el microscopio, o bueno, bajo un microscopio especializado, color, ¿ok? Por eso se llama fluorescencia. En la inmunofluorescencia directa, lo que quieres ver es antígenos. Entonces, lo que vas a analizar es la muestra. La muestra es lo que tiene que analizarse. Entonces, a esa muestra, que puede ser positiva o negativa, le vas a añadir anticuerpos fluorescentes, es decir, anticuerpos que tengan color. Si es que la muestra es positiva, es decir, tiene los anticuerpos se van a unir a ellos y se van a colorear. Y bajo el microscopio especializado que les digo, van a poder ver los antígenos. O bueno, si quieren ser más detallistas, van a ver el complejo antígeno-anticuerpo, pero coloreado. ¿Sí? Vas a ver los antígenos de manera directa. Ahora, por otro lado, de manera indirecta, eh, eh, lo que vas a hacer, bueno, lo que se va a hacer es que se va a fijar un sustrato que tenga antígenos y le vas a añadir el suero del paciente. Si es que es indirecta, lo que tú quieres ver es anticuerpos. Entonces vas a añadir el suero del paciente a un lugar que tenga antígenos fijos. ¿Ok? Una vez que le añades el suero del paciente, que entendemos que tiene los anticuerpos, si es que como están los antígenos fijados ya, los anticuerpos se van a unir a esos antígenos. ¿Ok? Se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿de qué te sirve eso? Estás formando un complejo, pero la idea es poder visualizar esos anticuerpos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Le vas a aplicar un segundo anticuerpo que sea contra ese complejo, que ese anticuerpo tenga fluorescencia, es decir, que esté coloreado. Como se ha formado el complejo antígeno-anticuerpo debido a que el suero del paciente tiene los anticuerpos, se va a colorear y así te va a permitir ver los anticuerpos. ¿Ok? Por parte de la ELISA, de igual manera, tenemos directa e indirecta. El directo, de igual manera, como les venía mencionando, les permite ver los antígenos. ¿Ok? Tenemos el antígeno del paciente en la placa, vamos a fijarlo, el antígeno del paciente en la placa, en caso lo tenga, y luego vamos a añadirle anticuerpo marcado. ¿Ok? Si es que el antígeno está presente, el anticuerpo se va a unir, pero si no está presente, no. Y luego vamos a agregar un sustrato con la finalidad de generar color. Es decir, si es que está formado el complejo antígeno-anticuerpo, se va a generar color debido a la presencia de este sustrato. Pero si es que no estuviera presente el antígeno, el anticuerpo va a estar solito y no se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo, por ende el color no se forma. Por otro lado, acá me parece que era el sándwich, ¿ok? Bueno, tenemos un anticuerpo fijo al cual le vamos a añadir la muestra del paciente. Lo que queremos ver es anticuerpos, ¿ok? Y le vamos a añadir un segundo anticuerpo que contenga una enzima. ¿Para qué? Bueno, y luego de ello vamos a agregarle el sustrato nuevamente. O sea, al final de cuentas, en el ELISA el paso final es agregarle el sustrato. ¿Para qué? Para poder generar el color. Y el color nos va a decir si es que está presente ese anticuerpo que estamos queriendo ver o no. Acá. Esta imagen la he sacado de su diapositiva. Ok, tenemos la diferencia entre ambos, ¿no? Bueno, con dibujitos. El ELISA directo y el ELISA sándwich. Como les decía, en el ELISA directo tenemos un antígeno que ya está presente, o sea, sí o sí va a estar ese antígeno en la placa. ¿Ok? Perdón, tenemos el antígeno del paciente en esta placa. O sea, vamos a colocar la muestra del paciente que tiene el antígeno, entendemos, en la. Luego de ello, le agregamos un anticuerpo que esté marcado, ¿ok? Acá le colocan conjugado, pero es un anticuerpo que esté marcado. Como el paciente está infectado y tiene este antígeno, el anticuerpo se va a unir a ese antígeno, que ya lo hemos fijado en la placa,
¿ok? Se va a unir. Tenemos el anticuerpo que está marcado, unido a ese antígeno. Y luego le agregamos el sustrato que les decía y le va a dar color. Y eso es el ELISA directo. ¿Qué nos permite ver el ELISA directo? Los antígenos. ¿Por qué? Depende de la muestra. Si es que el paciente está infectado, todo este paso se va a dar y se va a colorear. Pero si no estuviera infectado, ningún antígeno se va a quedar absorbido en la placa. Así le agreguemos anticuerpos, le pongamos sustrato, no se va a colorear porque no habría ningún antígeno. Y por otro lado, el ELISA sándwich que le venía diciendo es que vamos a fijar anticuerpo, ¿ok? Luego le colocamos el antígeno que se va a unir a ese anticuerpo y luego un segundo anticuerpo conjugado, que es el que están viendo acá, ¿ok? Que como está conjugado va a unirse al complejo antígeno-anticuerpo. Y luego le colocamos el sustrato para que dé color. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver anticuerpos. ¿Por qué? Depende, de igual manera que el ELISA directo, depende de la muestra del paciente. En este caso, el paciente ha tenido la infección y por eso tiene anticuerpos. Como le estamos agregando antígenos y luego un antígeno conjugado y luego el sustrato, va a pintar. Pero imaginemos que el paciente no haya tenido infección, por ende no haya tenido anticuerpos. Ningún anticuerpo se va a fijar porque no los tendría. Así le pongamos antígeno conjugado y el sustrato, no se va a colorear porque no habría el anticuerpo. Ok, chicos, entonces, habiendo comprendido tanto las pruebas serológicas, las pruebas de antígeno, los métodos moleculares y, bueno, de manera general, la respuesta inmunológica a la infección por SARS-CoV-2, les he colocado 4 preguntas que creo que las pueden responder. Un dato importante es que este tema no es muy preguntado, pero quién sabe, podrían preguntar ahora, ¿no? No, las preguntas no son difíciles tampoco. Así que teniendo en su mente estos esquemas, yo creo que pueden responder cualquier pregunta con sencillez. Entonces, vemos la primera pregunta. Dice, llega un paciente asintomático que ha tenido contacto con personas contagiadas de COVID-19 en su trabajo y desea hacerse una prueba para saber si se ha contagiado o no, ya que cuida a 2 niños y una persona mayor en su hogar. El contacto con personas contagiadas fue hace 12 horas. Por recomendación de su pareja fue hacerse un PCR debido a que le dijo que es la mejor. El resultado fue negativo. ¿Qué le explicaría al paciente que llegó a usted? A ver, chicos, ustedes mismos son. Ok, me dicen la C por ahí. Vamos, chicos, 2 más. Con 3 respuestas cerramos y damos la clave. Ok, me dicen la C, la C, la C, la C. Y en efecto, muy bien, chicos, la clave la C. Vamos a analizar por qué no son las demás. Dice, ¿qué le explicaría al paciente que llegó a usted? Que al ser una prueba exacta, altamente sensible y específica, puede llegar a casa a cuidar a los niños y a la persona mayor. Falso. Recordemos que la prueba altamente sensible y específica, perdón, o sea, sí es el PCR, pero el que sea negativo no indica de que no tenga la enfermedad. Está bien. Dice que al ser un paciente asintomático no debe hacerse la prueba rápida, debe hacerse un test de antígeno. Al ser un paciente asintomático no debe hacerse la prueba rápida. Falso. Muy bien. Es falso porque la prueba rápida, que es la prueba de antígeno, la prueba de antígeno no se hace con pacientes asintomáticos, se hace con pacientes sintomáticos, lo que les estaba mencionando. Dice la D, que al ser asintomático y tener resultado negativo en la prueba, puede estar tranquilo que el resultado es negativo confirmado. Falso, lo que les decía, ¿no? Un resultado negativo en PCR no te descarta la enfermedad. Acuérdense de los 3 casos. Puede que te descarte la enfermedad, como puede que sea un falso negativo, tanto por enfermedad como por mala técnica. Y la clave C dice que probablemente es un falso negativo debido a la premura de la toma de la prueba verdadero, porque justamente te dice que son 12 horas de contagio nada más. Evidentemente es un falso negativo debido a la premura de la toma de la prueba, o un falso negativo por enfermedad.
Pregunta número 2. Dice, un paciente sintomático desde hace 6 días se realizó una prueba de antígeno y tuvo el siguiente resultado. ¿Qué le indicaría a usted respecto al resultado obtenido? A ver, chicos. Ok, me dicen la C, la C, la C. Muy bien. En efecto, la clave es la C. Recuerden, el control siempre debe de estar para poder validar la prueba. Y en base a eso decimos si es positivo o negativo dependiendo del test. Dice, la prueba de antígeno ha salido negativa, pues no se tiñó ninguna línea. Falso. No se puede hablar de negativo ni positivo acá. La prueba salió positiva. Ah, falso. La prueba de antígeno ha salido falso también. La prueba es inválida y debe repetirse. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Señale la alternativa falsa respecto a las pruebas en COVID-19. Ok, me dicen la C por ahí. La C, ok. Ya, pasamos a las claves entonces. La clave, muy bien, es la C. Dice señal de alternativa falsa, entonces las demás deberían ser verdaderas. La inmunofluorescencia directa permite detectar antígenos de COVID en una persona infectada, verdadero. Recuerden, inmunofluorescencia directa, antígenos. La prueba molecular PCR positiva confirma la enfermedad, verdadero. Cuando es PCR positivo, confirma la enfermedad. El problema viene cuando es PCR negativo. La PCR negativo no necesariamente descarta la enfermedad. Para que se acuerden, la prueba PCR positiva, acuérdense del ejemplo que les di del perrito con las pulgas. Si ustedes ven las pulgas en el perrito, es porque tiene pulgas. Si ustedes ven el ADN que tiene, o bueno, tiene partes de virales, significa que confirma la enfermedad. La clave D dice, uno de los tipos de ELISA es el ELISA sándwich, verdadero, ¿no? Justo el que les había explicado. Y por último, ya para finalizar, la pregunta número 4 dice, un paciente sintomático desde hace 5 días fue a hacerse una prueba molecular por encargo de su trabajo. Ojo, prueba molecular. Refiere que fue con su amigo, también sintomático, a hacerse la prueba. La del amigo salió positiva y la de él salió negativa. Además, comenta que la prueba se le hicieron a él estudiantes de cuarto año que son practicantes. Al salir, su hijo estudiante le recomienda que se realice la prueba de antígeno por si acaso, el cual tuvo como resultado test positivo y control positivo. ¿Qué pudo haber pasado? A ver, chicos. Ok, me dicen la A. Ok, chicos. En efecto, la clave es la A. Muy bien. Dice, la prueba molecular pudo haber arrojado un falso negativo por técnica verdadero. Justamente la pregunta se regala, como se diría, ¿no? Porque le dicen que le hicieron a él estudiantes practicantes y a la del amigo le salió positiva y la de él justamente que le hicieron practicantes le salió negativa. La alternativa B, la prueba molecular es menos específica que la prueba de antígeno, por eso salió negativa. Falso, la prueba molecular o PCR es la más específica, es la más sensible y la más específica. Muy probablemente el paciente no tenga COVID y tiene otra enfermedad respiratoria, por ello la prueba molecular salió negativa. Falso, porque la prueba de antígeno demostró que sí tiene el antígeno. El amigo se infectó de COVID hace pocas horas, por eso salió positiva su prueba.
falso, porque si se hubiera infectado hace pocas horas, también hubiera salido negativo, bueno, de hecho un falso negativo por enfermedad o por tiempo, ¿cierto? Como el ejemplo, como la pregunta que habíamos visto hace un ratito. Bien, chicos, eso sería todo por todo lo que viene a ser COVID. Espero que hayan comprendido sobre todo las diferencias entre las pruebas y que, bueno, entiendo que con estas preguntas que les ha ido bien, ya pueden responder las preguntas que vengan en su examen. Les deseo éxitos a todos. Gracias, chicos. Ah, esta PPT igual se le vamos a pasar con sus delegados, así que para que tengan. Gracias, chicos. Buenas tardes. Bien, ¿qué tal, chico? Buenas tardes. Bueno, pido perdón, no estoy un poco mal de la garganta, pero bien, vamos a tocar este tema, que es uno de los temas que no están preguntados en el tercer examen. Habrán venido de lo que he llegado a recopilar, solamente ha llegado una vez una pregunta que fue en el 2020 o 2022, no recuerdo bien. O sea, para la base de 2020 o para la base de 2022, sobre inmunología del trasplante, pero de todas maneras es bueno que al menos dominen lo esencial de cada tema. Inmunología del trasplante, lo bueno es que para ustedes, con lo que puede verse en la diapositiva, al fin cambiaron la diapositiva. Antes esos gráficos que casi no se ven, que están en baja resolución, era una imagen gigante que está en una diapositiva y no explicaban nada. Entonces, al menos en ustedes creo que ha sido otro doctor, en el cual al menos ha desglosado un poco esa diapositiva, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo, inmunología de trasplante es uno de esos temas integradores de todo lo que han visto en la segunda unidad de inmunología, que les va a ayudar a comprender en general todo, ¿no? El funcionamiento de todo el sistema inmunitario, en este caso específicamente para trasplante. Entonces, del tema he escogido dos, bueno, generalidades y dos puntos esenciales, que es de donde han venido preguntas, bueno, una pregunta en el examen anterior, y creo que son los más preguntables, porque de ahí todo el tema de lo que es trasplante, bueno, bueno, claro, ¿no? Cuando trasplante sanguíneo o transfusión sanguínea, bueno, no es preguntable, eso es relativamente nuevo, antes no estaba. Sí que de lleno vamos a ir con inmunología de trasplante. Ya, bien, bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, el repaso del día de hoy es a modo banqueo, entonces voy a explicar un poquito, una diapositiva de explicación de generalidades, una pregunta, el punto importante que creo que deben saber, otra pregunta, y finalmente el último y una última pregunta. Bien, entonces bueno, vamos a comenzar. Bueno, esos son los temas que vamos a ver hoy. Generalidades, lo que deben conocer de reconocimiento y cuáles son los tipos de rechazo renal y cómo diferenciarlo. Bien, entonces primero vamos a hablar de generalidades. Algo que deben llevarse es que el tipo de respuesta en general de rechazo de trasplante renal es debido a la inmunidad adaptativa. Si bien hay inmunidad innata, como, bueno, cuando son en las respuestas hiperagudas o en las respuestas ahí al instante cuando se pone el riñón en el paciente, pero lo que predomina siempre es la adaptativa. Si en alguna clave les ponen que la inmunidad que se encarga del rechazo renal es solamente adaptativa, es falso, porque sí o sí hay innato. Entonces, bueno, pero en general deben conocer que la mayoría es respuesta adaptativa. Y debido a que, bueno, acá, bueno, cuenta con memoria y especificidad. Bien, ese gráfico que es de lavas, lo que nos quiere dar a entender es sobre los tipos de rechazo de primera serie y segunda serie. Y bueno, en general es un experimento con ratones en los cuales, bueno, em, cuando se coloca, bueno, se sensibiliza el ratón con un injerto de piel extraño, se da cuenta que en una primera instancia, bueno, demora su tiempo normal que debe demorar al momento de rechazar el tejido, pero cuando se hace una segunda vez, lo rechaza más rápido. Por eso se le denomina rechazo de segunda serie, ¿no? Porque lo hace un poquito más rápido. Y uno se da cuenta que todo esto es debido a los linfocitos, porque en este, bueno, tercer experimento en el que al ratón se le inoculó los linfocitos de un ratón previamente sensibilizado, rechazaba, bueno, el tiempo de rechazo era como un tipo de rechazo de segunda serie, ¿no? Y esto es lo que nos da a entender es precisamente ello, ¿no? De que toda la respuesta inmunitaria está basada en la respuesta adaptativa, ¿no? En el caso de los linfocitos. Y bien, no me caso espacio para colocar el otro gráfico, pero el otro gráfico importante que deben conocer es también donde hay ratones de lavas, pero nos da a entender que cuando hay ratones,
Bueno, vamos a usarlo como si fuera un árbol genealógico, ¿ya? A ver, perdón, cuando hay ratones y se habla de padres de ratones y ratones, por ejemplo, digamos que todos son padres y tienen su ratón hijo. Ya, bueno, que el ratón padre le puede donar, bueno, piel en este caso, ¿no? Al hijo y es muy probable que haya rechazo, ¿no? Pero si el hijo quiere donarle al padre, eh, sí es probable que haga rechazo. Porque, bueno, ya hay una recombinación genética, ¿no? Imaginemos que ese ratón, bueno, ese es verde y este es morado. No, vamos a pintarlo todos. Morado y este es rojo. Entonces el hijo sería, bueno, digamos que rojo y morado, ¿no? Entonces, como el hijo ya tiene una combinación, pero por ejemplo le saco un pedazo de piel al ratón morado y se lo pongo al hijo, muy poco probable que rechace, ¿no? Porque ya su cuerpo está acostumbrado a los antígenos morados, ¿no? Pero si el hijo le quiero poner un pedazo de piel a cualquiera de ellos, sí es probable que no me haga rechazo porque, bueno, tiene otro tipo de antígeno, ¿no? En este caso está teniendo ambos, rojo y morado. Algo similar a lo que pasa en los grupos sanguíneos. Bueno, eso tiene que recordarlo, porque también es muy preguntable. Bien, listo. Ahora, en cuanto a terminología, bueno, esta es la terminología que se maneja. Bueno, se denomina autoinjerto, injerto autógeno, cuando el mismo individuo se va a donar bueno, un órgano, un tejido a él mismo, ¿no? Se denomina autoinjerto. Cuando se dan individuos idénticos, como en el caso de gemelos, bueno, gemelos más que nada, ¿no? Gemelos idénticos, se denomina injerto singénico, singerto o bisingerto. Eso ya de por sí deben haberlo leído en su teoría, ¿no? Es la base del tema. Y bueno, cuando es entre miembros de la misma especie, pero bueno, no son idénticos, como caso de humano-humano, ratón-ratón, se denomina injerto halógeno o alinjerto. Ah, bueno, esa denominación es el tejido que se trasplanta, ¿no? El tejido que se trasplanta se le denomina injerto. Y bueno, entonces en esta ocasión ya tanto las células que reaccionan al trasplante como al antígeno que reconocen también reciben un nombre especial. Por ejemplo, el antígeno que reconoce se denomina aloantígeno, en este caso, y a la célula que lo reconoce, aloreactivo. Y en el caso del injerto xenógeno o xeninjerto es cuando es de una especie a otra, ¿no? Y aquí también reciben nombres especiales sus antígenos con la célula que reacciona, ¿no? El xenoantígeno o el xenoreactivo. Solamente son terminologías, ¿no? No es que tengan una función especial. Bien, listo. Continuemos con la primera pregunta de generalidades. A ver. Respecto a las bases inmunológicas de rechazo de trasplante renal, señale lo incorrecto. A. El órgano a trasplantar se denomina aloinjerto. B. El rechazo de trasplante renal se ejerce principalmente por la inmunidad innata. C. Es más probable que se exista rechazo si un hijo dona un órgano a sus padres que sus padres le donen a un hijo. D. Si el órgano es trasplantado entre gemelos idénticos, se denomina injerto. A ver, claves. Facilito, facilito. Bien, clave B, lo incorrecto. Sí, de nuevo recuerden, es respuesta innata adaptativa, ¿no? Entonces, fijazo, fijazo. Listo, continuemos. Bien, la segunda parte, bueno, vamos a acabar rápido, no puede ser. Ya voy a meter un poquito más de flor. Bueno, más datos que deben conocer. Bien, en cuanto al reconocimiento, esta es una de las partes de la diapositiva que es importante que lo puedan entender, ya que la diapositiva igual es esto como una imagen ahí estática. No sé si se han llegado a exponer, pero bueno, eso sí, es preguntable, pero yo no he venido preguntas por ahora, no está el loguito acá de que ha venido preguntantes. Pero, bueno, se los voy a explicar brevemente. Eso tampoco está en el ABAS. Bueno, en el ABAS está hasta directo e indirecto. Pero el tema de reconocimiento semidirecto, que es de donde sacó el gráfico el doctor, este es un artículo que no, bueno, hasta ahora no lo he leído en ningún otro lado más. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Estas son teorías sobre cómo un cuerpo, bueno, el cuerpo reconoce bueno, que el órgano que se están trasplantando son extraños. O sea, cómo es que se da cuenta. Bien, entonces, en el caso de reconocimiento directo, nos menciona que en este caso, bueno, aquí en este gráfico, el pingüino negro es quien está recibiendo el órgano y el pingüino azul es quien está donando el órgano, ¿no? Entonces, nos dice que el pingüino rojo, perdón, rojo, perdón, el pingüino azul, cuando dona por ejemplo, en este caso un riñón, digamos, bueno, saben que el riñón no es que esté, o sea, limpio, ¿no? O sea, al 100%, ¿no? Sino que obviamente tiene por ahí restos de sangre, que igual se busca limpiar, ¿no? Al momento de poder hacer el trasplante, pero siempre quedan por ahí algunas células
dendríticas, por alguna que otra célula sanguínea, ¿no? Entonces, y también, bueno, también recordemos que hay células inmunológicas que de por sí son centinelas que ya están en el tejido propio y en la sangre. Entonces, este tipo de células, en el caso de Lavas, nos menciona que se refiere específicamente a las células dendríticas, bueno, llegan al pingüino negro y estos tienen su complejo memoria de compatibilidad propio del pingüino azul. Entonces, lo que va a hacer el pingüino negro es que a través de sus linfocitos CD4, CD8 va a reconocer directamente al complejo mayor de compatibilidad. Por eso se llama reconocimiento directo, porque reconoce directamente al, al antígeno en este caso, que es el complejo mayor de compatibilidad extraño, y ya lo reconoce como extraño, ¿no? Que no es suyo. Y ahí empieza toda la cascada de pasos que suceden en el rechazo. Ese reconocimiento directo. Reconocimiento indirecto es cuando, en este caso, el pingüino negro, como ya recibe el órgano del pingüino azul, lo que va a hacer sus células presentadoras de antígeno es engullir sus MHC, su complejo mayor de compatibilidad, lo va a procesar y, bueno, lo va a presentar en su membrana, ¿no? Y, bueno, lo va a presentar directamente a sus linfocitos CD4, CD8. Esta es como lo clásico, ¿no? Que uno aprende cuando aprende funciones sobre las células presentadoras de antígeno, ¿no? Que tienen que fagocitar, le hacen su maquinaria y ya lo expresa en su membrana para poder presentarlo. Ya, ese es el reconocimiento indirecto, el que hace toda una serie de pasos en el intracelular para poder reconocerlo a través de los linfocitos. Y el reconocimiento semidirecto, lo que sucede aquí es que al momento de hacer el, bueno, el trasplante, ambas células presentadoras de antígeno de ambos pingüinos, en este caso, bueno, en el caso del pingüino azul es el que está en su riñón y en el caso del pingüino negro es el que está en su sangre. Ambas células presentadoras de antígeno empiezan a intercambiar información. Entonces, a través de distintos choques, se empieza como a ambas células a cambiar su conformación. Y al fin y al cabo sale una nueva célula presentadora de antígeno que ya no es ninguna de estas, ¿no? Sino es como una fusión, por así mencionarlo. Entonces, esta célula presentadora de antígeno nueva en este caso está un azul más oscuro, un combinado azul y negro. Esa célula presentadora de antígeno, al ya no ser directamente una célula presentadora de antígeno negra, ya el cuerpo del pingüino negro lo reconoce como extraño, o sea, los linfocitos CD4 y CD8. Entonces lo reconoce. Lo reconoce como extraño, ¿no? Y se inicia la cascada. Entonces eso es lo que es reconocimiento semidirecto, que ambas células presentadoras de antígeno de dos pingüinos se fusionan, por así decirlo, ¿no? Y se crea una nueva célula extraña. Y así es reconocida. Bien, listo. Estos son los tipos de reconocimiento. Entonces, vamos a ir con la pregunta de el tipo de reconocimiento. Bien, listo. Respecto a los tipos de reconocimiento de los aloinjertos, señale lo correcto. A. En el reconocimiento directo, los péptidos presentados por las células presentadoras de antígeno del hospedador receptor son producto de una fagocitosis de los complejos mayores de compatibilidad del receptor. B. En el reconocimiento indirecto, las células dendríticas son reconocidas por los linfocitos del hospedador a través de su complejo mayor de compatibilidad. C. En el reconocimiento semidirecto, los células presentadoras de antígeno del donante y del receptor se combinan en una nueva célula presentadora de antígeno que es reconocida por los linfocitos del receptor. D. En el reconocimiento directo, el linfocito CD4 reconoce directamente el complejo mayor de compatibilidad 1 de las células dendríticas del donante. A ver, bueno, claves. Bueno, ahí debe ser, una de las claves sale por definición de los MHC. Ay, no puede ser. Ya. Pensé que iba a ser más complicado. Ya. Sí, la clave es la C. Bien, ¿por qué no son las otras? Eh, en el reconocimiento directo de los péptidos presentados por las células presentadoras de antígeno, los pegadores receptor son producto de una fagocitosis MHC de receptor. No, ese es el indirecto. Bueno, el error está acá. B. En el reconocimiento indirecto, las células dendríticas son reconocidas por un linfocito del hospedador a través de su complejo mayorista compatibilidad. No, o sea, bueno, son engullidas y una vez que son presentadas recién se reconocen, ¿no? En este caso se refiere al directo, ¿no? Que son reconocidas por su MHC. Y en el caso del D, el reconocimiento directo del linfocito CD4 reconoce directamente la MHC1 de las células dendríticas del donante. Bueno, sí está correcto el mecanismo, pero bueno, CD4 y MHC1 no. Recuerden la regla del 8, ¿no? Que tiene que multiplicar 8. Entonces sería CD4 MHC2 o CD8 MHC1. Listo. Siguiente tema. Bueno, siguiente punto. A ver, dame un momento que voy a decirle este, a mi siguiente compañera que ya va a tener que voy a acabar. A ver. Ya, listo. Entonces vamos a continuar con el tipo de rechazo renal.
Bien, estos son los tres tipos de rechazo renal que son los preguntables. Aquí ha sido la única pregunta que ha venido en los años anteriores, es sobre este punto, el tipo de rechazo renal. Entonces, tenemos los tres tipos. Primero es el rechazo hiperagudo. Bien, el rechazo hiperagudo, si se dan cuenta, también tiene, bueno, participación del sistema inmunitario innato, pues sistema de complemento. Pero siempre en su cabeza recuerdan, predomina el adaptativo. No se vayan a confundir en el examen y vayan a caer ahí. El principal, todo el rechazo, o sea, todo el proceso de rechazo va a predominar el adaptativo. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar en el rechazo hiperagudo? Es decir, cuando el rechazo se produce apenas por ese riñón prácticamente en el paciente, sobre la piel del paciente. El rechazo hiperagudo va a ocurrir una oclusión trombótica en los vasos del injerto. Oclusión trombótica se refiere a que la oclusión va a ser bueno, por trombos, valga la redundancia, o sea, con coágulos, hacia el instante, porque ya saben que cuando se dan las reacciones por ejemplo, un ejemplo, cuando se dan las reacciones para poder conocer el tipo sanguíneo, se forma coágulo, ya, algo similar, pero en los vasos sanguíneos. Ya se van a formar estos coágulos y se va a empezar a cerrar los vasos sanguíneos y ya no va a llegar perfusión al riñón. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque va a haber anticuerpos persistentes en general en el organismo del receptor y se van a unir a los antígenos endoteliales del órgano, es decir, a sus vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, y esta unión de estos anticuerpos persistentes con los antígenos endoteliales va a activar el sistema de complemento, ¿no? Y bueno, van a ver que se va a poner más pálido, ¿no? El órgano. ¿Y cuáles son las características? Es que en el rechazo hiperagudo es irreversible, te pasa F, vas a tener que conseguir un nuevo órgano. No va a responder a inmunosupresión, ni aunque ahorita lo inmunosuprimas, le pongas todos los anticuerpos monoclonales de inmunosupresión que quieras, difícilmente va a responder. Y la necrosis es una necrosis isquémica, ¿no? Porque no va a llegar a perfusión al órgano. Bien, y bueno, la pregunta que ha venido ha sido, bueno, sobre la participación del sistema de complemento en el rechazo hiperagudo, de si participaba o no participaba. Claro, más o menos así era la pregunta. Si tiene el examen de la base 22, no creo que era el 22, si el examen de la base 20, preguntaron por eso, sobre la participación del sistema de complemento de rechazo hiperagudo. Bien. Siguiente, rechazo agudo. Rechazo agudo, ya aquí ya viene propiamente lo que es el sistema adaptativo, ¿no? En este caso, el rechazo hiperagudo se explica por dos rechazos que transcurren al mismo tiempo. El rechazo celular agudo y el rechazo humoral agudo, ¿no? El rechazo celular agudo saben que está mediado por CTL y el rechazo humoral agudo por los anticuerpos, ¿no? Que se van a unir a los antígenos leucocitarios humanos de las células endoteliales del órgano, en este caso a trasplantar, y bueno, va a producir la cascada, ¿no? Para el rechazo. Entonces, lo que deben conocer aquí es que cuando les mencionen o se les llegan a preguntar cuál es el tipo de rechazo que tiene participación doble, rechazo oral agudo, rechazo humoral agudo, es el rechazo agudo, ¿no? Bueno, si le quita la palabra agudo, bueno, así sí sería más difícil, ¿no? La pregunta. ¿Rechazo celular o rechazo humoral? Bien. Pero también lo que tienen que tener en cuenta es que probablemente les vayan a describir sobre los tiempos de en qué momento se realiza el rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo crónico también se explica por ambas vías, ¿no? También por rechazo celular y rechazo humoral. Pero en este caso son crónicos, ¿no? Ya habrán visto las diferencias en las partes de inmunología básica como tal. Pero ¿cuál es la característica que lo puede diferenciar del rechazo agudo? Es que en el caso del rechazo crónico, también ocurre una oclusión como en el rechazo hiperagudo, pero sin embargo, como es crónico, es tipo de aquí a unos meses, cuando ya se ha hecho el trasplante de riñón, el rechazo, bueno, el rechazo celular crónico y el rechazo humoral crónico no van a producir una inflamación aguda, ni tampoco van a ocurrir los vasos por trombos, sino lo que va a producir es al ver, por ejemplo, cuando ha visto su clase a ver, en interés fisiológica, lo de el infarto coronario, bueno, el síndromes coronarios en general, las oclusiones que se dan es por proliferación de las células musculares lisas. Y bueno, se va ocluyendo el vaso sanguíneo hasta que, bueno, ya en un momento no llega a perfundir al miocito. Entonces, esto es similar, ¿no? Este rechazo humoral, bueno, esta inflamación crónica que se va a producir, va a producir que haya una proliferación de estas células que están rodeando los vasos sanguíneos y se empieza a ocluir. Entonces, esto es lo que va a caracterizar el rechazo crónico. Eso creo, esto es mi fija, ¿no? Esta es mi fija de preguntarle.
porque está también su diapositiva, está en el lado, está en todo lugar que quieran preguntar. Azul, qué horrible resalto. Ya, pero, y bueno, esto es mi fijo. Si me pregunta qué les preguntaría yo si hiciera el examen, sería esto. Bien, listo. Entonces, esos son los tipos de rechazo. Y a ver, fundamento crossmatch, que esto es rapidito. ¿Qué es el fundamento crossmatch? Esto lo han hecho algo similar. Bueno, la mecánica es similar a la práctica. Pucha, no estoy seguro si han hecho también la práctica que hemos hecho nosotros. Me imagino que sí, ¿no? Que es la del sistema de complemento de cuando están con su muestra de suero, no me acuerdo si era de oveja o de conejo, y, y, el, y grupos sanguíneos, ¿no? Y sangre. Y entonces ya, es algo similar. Entonces, bien, en ese caso lo que se va, el fundamento del crossmatch, que también lo han visto en patología, me acuerdo que era fija del primer examen, es, bueno, en este caso nuevo, el pingüino azul es el que va a donarlo, al pingüino negro y quieren ver si es compatible o no. Entonces, se va a agarrar suero del pingüino negro, donde obviamente en el suero va a haber anticuerpos, y bueno, en general se va a buscar que solamente queden anticuerpos para ver si reacciona o no con la célula del pingüino azul, ya que, bueno, sabemos que el linfocito en general, todas las células de que nuestro organismo tiene un tipo de complejo medio de histocompatibilidad. Entonces, este complejo medio de histocompatibilidad es lo que nos va a decir si está o no, si reaccionaría o no reaccionaría eventualmente si le hacemos el trasplante. Entonces, bueno, soltamos la célula aquí y el anticuerpo va a reconocerlo. Sin caso, bueno, si hay un rechazo, ¿no? Si lo reconoce, sí habría rechazo. Pero eso es a nivel microscópico. No podríamos darnos cuenta si en verdad lo ha rechazado o no lo ha rechazado. ¿Cómo nos daríamos cuenta si lo ha rechazado? Entonces, tendríamos que ver de alguna forma si va a alisar células, bueno, generar eso, ¿no? Si nos va a alisar las células. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar complemento, en este caso lo que se hace usualmente es agarrar complemento de los conejos. Entonces al conejo se le quita el complemento de su suero y se agrega al tubito, ¿no? Y en ese caso, bueno, al momento de unirse el MHC al anticuerpo y el anticuerpo, bueno, se active, por así mencionarlo, activa el complejo, al sistema de complemento, perdón, y bueno, va a empezar a alisar. Y así nos vamos a dar cuenta, ¿no? Por la reacción del tubo. Obviamente esto en palabras sencillas y así nació el fundamento crossmatch. En la actualidad se hace todo mucho más futurista, mucho más... Ya hay máquinas especiales, ¿no? Pero bueno, a nivel experimental y para entender el fundamento era esto, ¿no? Con una célula del donante, los anticuerpos del receptor y el complemento de un animal, ¿no? En este caso el conejo, que es el más común. Y bueno, entonces, si el crossmatch nos sale positivo, entonces acuérdense, porque yo me confundí esto en los exámenes y cuando me venía F, el crossmatch positivo es que contraindica, es decir, que sí lo va a reconocer, sí lo va a rechazar. Y el crossmatch negativo es que no lo va a rechazar, entonces sí te permite. Yo los entendía al revés y me perdí. Entonces, atentos a eso. Fácil también es preguntarle. Pues son como que las cosas básicas que deben conocer, ¿no? De trasplante renal. Y bien, finalmente su última pregunta. Ay, ya. Respecto al rechazo renal agudo, señale lo correcto. Agudo, ya. A. Además del tiempo de presentación, se diferencia del rechazo hiperagudo por la presencia de anticuerpos. B. Se presenta un isquemia del órgano debido a una oclusión de los vasos sanguíneos por proliferación de las células musculares de los vasos. C. Interviene tanto la respuesta celular como la respuesta humoral. D. La mayor parte del rechazo proviene gracias a la acción del complemento. A ver, claves. Asu. Y todavía es domingo, ¿eh? Todavía les quedan bastantes días para estudiar. Ya, clave C. Ahí, clave C. Sí, ya, ¿por qué no son las otras? Ah, además del tipo de presentación se diferencia de rechazo hiperagudo por presencia de anticuerpos. No, falso. O sea, el hiperagudo también tiene anticuerpos, ¿no? Tanto el agudo como el hiperagudo tienen presencia de anticuerpos, ¿no? Anticuerpo y, bueno, acá también anticuerpo, ¿no? En el caso de humoral. Listo, ahí. No. Oigan, aquí y la pregunta. No puede ser. A ver, ya. A ver, entonces en el caso de la B es porque se presenta un isquemia de órgano debido a una oclusión de vasos sanguíneos por proliferación de las musculares de los vasos. No, este ya no es agudo, es el rechazo renal crónico. Y D, la mayor parte del rechazo proviene de la selección del complemento. No, recordemos que en el agudo son las dos teorías, las dos rechazos que ocurren al mismo tiempo, el humoral y el celular.
La acción de complemento es para hiperagudo. Y bien, chicos, a ver si mi compañera está en el mix. A ver, eh, bien. Entonces, chicos, con eso estaría acabando mi parte de rechazo renal. Como les digo, estas son las dos partes. En un momento que les escribo. Ya. Estas son las dos partes que yo considero que son preguntables del examen. Bueno, y antecedentes que, bueno, ya venía en el examen la que les digo sobre esta característica de rechazo hiperagudo. Entonces, cuanto a este tema, no les recomiendo que se dediquen mucho tiempo, ¿no? Porque no suele preguntarlo mucho. Más que todo, estas dos partes les recomendaría que revisen de su PPT y de su PPT, ¿no? Si acaso que una ley antes de su examen. Bien, bueno, en lo que viene mi compañera, que ya está entrando, me dijo, bueno, estamos preparando sus últimos seminarios en el manual de seminario. Entonces, bueno, ahora les pedimos, bueno, perdón en este caso por el tema de los repasos, ya que nuestra promoción, que quienes somos los que componemos principalmente la ayudantía de la base 21, estamos en los finales de rotación. Sin mentirles, ahorita tenemos como seis exámenes, ya hemos dado dos de esta semana. Entonces, vamos a tratar de tenerlo lo antes posible, ¿no? El día de hoy hemos tenido algunos percances, entonces estamos planeando una segunda fecha de repaso para el día martes, que su delegado les debe estar informando para el día martes antes de su examen con los temas que faltan. Y bueno, eso sería todo. Por mi parte, cualquier duda, ya saben, pueden preguntarnos a través de su delegada, ¿no? O ya si tienen nuestro contacto de los ayudantes, normalmente los pueden escribir también directamente, no nos molestamos. Y bien, chicos, eso sería todo con tecnología de trasplante. Les voy a pasar el PPT a David para que se los pueda compartir. Ahora ya está entrando Valeria para que, bueno, continúe con sus temas. Y ya sería conmigo hasta otra oportunidad. Cuídense, cuídense. Bueno, buenas noches, chicos. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente tema que vamos a ver. En este caso es el de inmunodeficiencias primarias. Mi nombre es Valeria Leiva. Y bueno, vamos a iniciar de una vez para no extender tanto esta reunión, ¿no? Entonces, el tema que vamos a ver es el de inmunodeficiencias primarias. Los contenidos de esta presentación van a ser, en primer lugar, vamos a ver algunas generalidades de estos trastornos, ¿no? Luego vamos a ver algunas diferencias entre las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Posteriormente vamos a ver la clasificación actual de esos trastornos junto a algunos ejemplos de cada uno de ellos y al final vamos a ver algunas entidades que a mi parecer y también considerando la información de sus diapositivas, pues son las más importantes y las que deberían tener en cuenta para poder resolver correctamente pues su examen, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver las generalidades. Primero vamos a tener en cuenta lo que es la definición, ¿no? De lo que es inmunodeficiencia. Entonces lo vamos a entender como el hecho de que, bueno, si una persona tiene una inmunodeficiencia, es decir, que va a tener un defecto en uno o en más componentes del sistema inmunitario. Ustedes ya saben que el sistema inmune clásicamente lo vamos a dividir en una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, ¿no? Por ejemplo, en la inmunidad innata pueden verse alterado lo que son quizá el número de neutrófilos y en el caso de la inmunidad adaptativa, por ejemplo, la producción de los anticuerpos. Ahora, el siguiente punto que debemos considerar es cuál va a ser el efecto o cuáles van a ser las consecuencias que le va a traer a la persona que padece de una inmunodeficiencia. En primer lugar, va a estar relacionado pues con la función, una de las funciones principales del sistema inmune, ¿no? Que es la defensa contra microorganismos infecciosos. El hecho de que tengamos un sistema inmune que funcione correctamente, pues garantiza como tal la supervivencia de cada uno de nosotros. Entonces, las personas que padecen de alguno de estos trastornos, pues van a ser más propensos a contraer ciertos tipos de infecciones. Aquí también hay que considerar que dependiendo del elemento que se encuentra alterado, un elemento del sistema inmune, pues podemos sospechar de ciertos patógenos específicos, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que nos dice este cuadrito, ¿no? Que la naturaleza de la infección en gran medida depende del componente del sistema inmune que se encuentra afectado. Por ejemplo, si es que el componente afectado es parte de la inmunidad humoral, es decir,
alteración a nivel de los linfocitos B y la producción de anticuerpos, pues los agentes típicos que se pueden presentar son las bacterias encapsuladas, como el Haemophilus, el Streptococo, y también los enterovirus. Por otro lado, si el componente afectado es la inmunidad celular, es decir, los linfocitos T, los agentes típicos que se pueden presentar son virus, micobacterias atípicas y también los hongos. Eso es algo que lo mencionan también en sus diapositivas, así que ténganlo en cuenta. Ahora, un segundo efecto que le puede traer a la persona que padece de una inmunodeficiencia es que se ha demostrado que estos trastornos se encuentran relacionados a un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Algunas posibles explicaciones para ello es que básicamente los cánceres que se encuentran asociados pueden tener como causa un virus oncógeno, ¿no? Por ejemplo, el virus Epstein-Barr o el virus del papiloma humano. Justamente como vimos, cuando se encuentra alterado lo que es la inmunidad celular, puede haber defectos en lo que es la inmunidad antivírica. Ahora, los tipos de cáncer que más se asocian a las inmunodeficiencias, en primer lugar van a ser los linfomas, y bueno, también se pueden presentar otros, ¿no? Como cáncer de piel o de estómago, pero tengan en cuenta que el más relacionado vienen a ser los linfomas. Bien, ahora vamos a ver la clasificación o los tipos de inmunodeficiencias. En este caso, según su origen, vamos a diferenciar inmunodeficiencias primarias y las inmunodeficiencias secundarias. El primer punto con respecto a estas diferencias van a ser con respecto a las causas de estos trastornos, ¿no? En el caso de las primarias, pues su causa va a ser una alteración genética, una mutación, o es decir, otro nombre también se le puede considerar como causas intrínsecas. Aquí consideren que la mayoría de estos trastornos van a tener cierto rasgo hereditario y van a ser principalmente o van a seguir un patrón autosómico recesivo. Por otro lado, en el caso de las inmunodeficiencias secundarias, las causas son extrínsecas, es decir, no tienen una base genética tan importante como las primarias, ¿no? Ahora, con respecto a los trastornos más frecuentes de cada uno de estos grupos, en el caso de las primarias, en su diapositiva colocan o enumeran estos diferentes trastornos, en este caso a nivel de Latinoamérica. En primer lugar, las más frecuentes de todas son las alteraciones a nivel de la inmunidad humoral. Y pues, bueno, después de ello te encontramos, por ejemplo, los defectos en los fagocitos, los granulocitos y en cuarto lugar serían las inmunodeficiencias combinadas. En el caso de las inmunodeficiencias secundarias, consideren que la primera causa a nivel global de este grupo va a ser la malnutrición. Otras posibles causas puede ser por iatrogenia, por ejemplo, por el uso prolongado de fármacos como corticoides, de inmunosupresores y también el tratamiento con quimioterapia, ¿no? Para ciertos tipos de cáncer. Otra causa viene a ser ciertas infecciones, por ejemplo, quizá la más conocida es por el virus del VIH, ¿no? En su estado de SIDA principalmente. Bien, otra diferencia va a ser con respecto al momento de aparición de estos trastornos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las primarias, al tener una causa genética, pues principalmente van a aparecer de forma congénita, es decir, desde el nacimiento. En el caso de las inmunodeficiencias secundarias, también relacionado con las causas y con los trastornos más frecuentes que hemos visto, por ejemplo, el VIH o el tratamiento con ciertos fármacos, pues no van a aparecer desde el nacimiento, ¿no? Se considera que son adquiridas y pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Bien, otros puntos importantes con respecto a esta parte es, quizá el diagnóstico de estos trastornos puede ser un poco complicado y va a requerir de pruebas diagnósticas más específicas, pero lo que tienen que tener en claro es qué aspectos quizá de la historia de la persona los podría hacer sospechar de que padece de uno de estos trastornos, en este caso de una inmunodeficiencia primaria. Para sospechar de ello hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, el historial de infecciones que pueda tener esta persona, ¿no? Va a presentar de forma característica infecciones a repetición, pero no por gérmenes típicos o comunes, ¿no? Se considera que son infecciones por gérmenes oportunistas que además suelen presentar mala respuesta al tratamiento común. También las personas que padecen de estos trastornos pueden presentar enfermedades de disregulación inmune, por ejemplo, enfermedades autoinmunes o cuadros alérgicos a repetición. También otro punto a considerar aquí es
preguntar siempre a la persona o a la familia si es que existe una historia familiar de quizá esos trastornos, ¿no? De inmunodeficiencias. También otro dato importante aquí es que las inmunodeficiencias secundarias son mucho más frecuentes que las inmunodeficiencias primarias. Bien, ahora, con respecto al tema como tal, que es el de las inmunodeficiencias primarias, vamos a ver ahora la clasificación. En este caso está dada por la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas, la cual va a agrupar todos estos trastornos en 10 diferentes categorías. Entonces, en primer lugar, tenemos a las inmunodeficiencias combinadas, que básicamente nos dice que hay una alteración tanto en la inmunidad celular, es decir, en los linfocitos T, como en la inmunidad humoral, es decir, en los linfocitos B, ¿no? Estas representan el 15% del total de inmunodeficiencias primarias. Y como ejemplos, por ejemplo, tenemos la inmunodeficiencia combinada severa, en la cual se puede presentar una ausencia del timo. También encontramos la inmunodeficiencia combinada no severa, ¿no? El segundo grupo vienen a ser igual son inmunodeficiencias combinadas, sin embargo, en este caso presentan características sindrómicas, ¿no? Aquí tenemos el síndrome de hiper-IgE, el síndrome de Wiskott-Aldrich y la ataxia telangiectasia. En tercer lugar, tenemos las inmunodeficiencias predominantemente anticuerpos. Estas representan el 60% de todos estos trastornos y, bueno, son los más frecuentes de todos estos grupos, ¿no? Aquí como ejemplos podemos dividirlos en agamma-globulinemias y en hipogamma-globulinemias, ¿no? Y como el prefijo ya nos puede dar una idea, pues en el primer grupo no va a haber una producción de anticuerpos y en el segundo, pues esta producción va a ser bastante reducida. En el primer grupo, en las agamma-globulinemias, por ejemplo, tenemos a la que está ligada al cromosoma X y también la que es autosómica recesiva. Y en este caso, este primer grupo pueden presentar ausencia de tejidos linfoides como amígdalas y ganglios, o de órganos linfoides, ¿no? Como las amígdalas y los ganglios. Y en el segundo grupo tenemos las hipogamma-globulinemias. Por ejemplo, aquí tenemos la inmunodeficiencia común variable y también el déficit selectivo de IgA, que los vamos a ver posteriormente, ya que son, al ser de los más frecuentes, pues es importante que conozcamos un poquito más sobre ellos, ¿no? El siguiente grupo es el de enfermedades por desregulación inmunológica. Aquí se menciona como ejemplos el síndrome hemafagocítico linfohistocitario familiar y la enfermedad de Chediak-Higashi. El quinto grupo viene a ser el de defectos del número y o función de células fagocíticas. Por ejemplo, aquí tenemos la neutropenia congénita grave. En este caso hay un defecto en el número, ¿no?, de neutrófilos. Y en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica y en los defectos de adhesión leucocitaria, pues en este caso la alteración no va a ser en el número, sino en la función de estas células, ¿no?, de los fagocitos. Bien, continuamos con los siguientes 5 grupos, que quizás son un poco menos conocidos. Por ejemplo, el primero viene a ser los defectos a nivel de la inmunidad innata o natural. En este caso nos dice que las personas que padecen de este tipo de inmunodeficiencia pues van a ser más predispuestos a tener infecciones por hongos o por parásitos. Luego el siguiente grupo viene a ser el de trastornos autoinflamatorios. Por ejemplo, aquí se menciona la fiebre mediterránea familiar. Luego tenemos las deficiencias a nivel del sistema de complemento. Aquí hay ciertas características dependiendo del elemento como tal que se encuentre en déficit. Por ejemplo, en el caso de un déficit del C1 inhibidor, se relaciona con lo que es el angioedema hereditario. En el caso de un déficit de C1Q, C1R o C1S, se va a presentar un trastorno que es similar al lupus. Y en el caso del déficit del C5, C6, C7, C8, se menciona que estas personas están más predispuestas a tener una infección por gérmenes como la Neisseria. El siguiente grupo es el de abarca las fallas en lo que es la médula ósea. Por ejemplo, aquí se menciona lo que es la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita. Y el último grupo de esta clasificación es el de fenocopias de inmunodeficiencias primarias. Aquí se menciona que pueden estar asociados a la presencia de autoanticuerpos y que hay mayor susceptibilidad, por ejemplo, a infecciones por micobacterias. Bien, entonces estos serían los 10 grupos, ¿no?, de esta clasificación de inmunodeficiencias primarias, que también lo mencionan en sus diapositivas.
Entonces, ahora vamos a ver las más frecuentes. Vamos a empezar con el grupo que mencionamos que era los más frecuentes de todos, que son las deficiencias predominantemente de anticuerpos. Ahora, algunas características generales de este grupo es que, bueno, como su nombre lo indica, ¿no? En este caso va a haber un defecto, ya sea en el desarrollo, en la maduración o en la función de los linfocitos B, que son básicamente las células que posteriormente pues van a producir lo que son los anticuerpos. Aquí, en el examen físico, lo que se puede encontrar es la ausencia de tejido de órganos linfáticos, como las amígdalas y los ganglios. También, como mencionamos en la parte de generalidades, la ausencia o la alteración en lo que es la inmunidad humoral, pues se relaciona con la infección por ciertas bacterias, en este caso bacterias encapsuladas, y pues los pacientes pueden presentarse con infecciones como otitis medias recurrentes, sinusitis o neumonías varias veces al año, ¿no? También pueden presentar complicaciones por disregulación inmunitaria, como las alergias o enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí vamos a ver dos ejemplos de este grupo. En primer lugar, tenemos el déficit selectivo de IgA. Esta viene a ser la inmunodeficiencia primaria asintomática más frecuente. La prevalencia de este trastorno es de 1 entre 600 recién nacidos vivos. Aquí, quizá algunos puntos importantes sería con respecto a que ese trastorno no suele dar mucha clínica. Como se menciona aquí, en la mayoría de los casos son asintomáticos, por lo que se considera un trastorno que muchas veces es infradiagnosticado, ¿no? Con respecto a la clínica que pueden llegar a presentar estas personas, por ejemplo, pueden presentar infecciones respiratorias ocasionales o diarreas ocasionales, ¿no? Estas manifestaciones, por ejemplo, hay que tener en cuenta que nos van a reflejar justamente la importancia que tiene la inmunoglobulina A secretora, ¿no? En el caso de la protección de las barreras mucosas. Es justamente por ello que da esta clínica de infecciones respiratorias y diarrea ocasional. Sin embargo, igual consideren que en la mayoría de los casos se va a presentar, es asintomática, ¿no? Por lo que es un poco más difícil hacer el diagnóstico de este trastorno. Bien, otro representante de este grupo en lo que es la alteración de los anticuerpos viene a ser la inmunodeficiencia común variable. Se considera la inmunodeficiencia primaria sintomática más frecuente, ¿no? En este caso, los defectos va a ser a nivel de la diferenciación del linfocito B hacia célula plasmática, ¿no? Lo cual es la célula que como tal va a producir los anticuerpos. En este caso, el número de linfocitos B suele ser normal o puede estar algo disminuido, pero generalmente los niveles de linfocitos van a ser normales. Sin embargo, los anticuerpos son los que van a estar disminuidos, ¿no? Sobre todo la IgG. También ese trastorno está relacionado a una incidencia elevada de tumores malignos, sobre todo de linfomas, como ya habíamos mencionado. Bien, ahora el siguiente grupo del que vamos a hablar es el de las inmunodeficiencias combinadas. Anteriormente, este grupo era llamado como inmunodeficiencias celulares, es decir, que principalmente la alteración estaba a nivel del linfocito T. Sin embargo, como ustedes ya han visto en sus clases, ¿no? Los linfocitos T son necesarios para la activación de los linfocitos B, es decir, existe una interrelación, ¿no? Entre los dos tipos de inmunidad. Es por eso que actualmente se le denomina como inmunodeficiencias combinadas, ¿no? Ya que al haber un trastorno a nivel de linfocitos T, al final también va a alterar la producción de los anticuerpos. En este caso, como habíamos mencionado, algunos agentes patógenos más relacionados van a ser infecciones por bacterias, virus y hongos. Y estas inmunodeficiencias combinadas pueden estar asociados a síndromes. Y bueno, este ya vendría a ser el otro grupo que mencionamos, que era el de las inmunodeficiencias combinadas con características sindrómicas. Aquí el ejemplo que mencionan en sus diapositivas es el del síndrome de DiGeorge, el cual va a tener como causa una lesión, en este caso del brazo largo del cromosoma 22. Y aquí también recuerden la triada clásica. Estos pacientes van a caracterizarse por presentar una aplasia o hipoplasia del timo, además de alteraciones a nivel endocrinológico. Estos pacientes van a cursar con hipocalcemia debido a aplasia de la glándula paratiroides y también pueden presentar defectos cardíacos, ¿no? Entonces, aquí
tienen que recordar justamente la alteración que se puede presentar en estos 3 órganos, ¿no? En el timo, en la paratiroides y a nivel del corazón. Por último, tenemos el grupo de defectos en el número o función de fagocitos. Aquí como ejemplo coloqué a lo que es la enfermedad granulomatosa crónica. Este trastorno va a seguir un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X y como la mayoría de esos trastornos, pues se va a deber a una mutación, ¿no? En este caso es una mutación a nivel del gen que codifica a proteínas del complejo oxidasa de los fagocitos, específicamente a la proteína FOX91. Entonces, como en este caso hay una alteración a nivel del complejo oxidasa de estos fagocitos, recuerden que este complejo está muy relacionado que son la producción pues, de esas especies reactivas de oxígeno, que en los neutrófilos pues constituyen un mecanismo microbicida bastante importante, ¿no? Entonces, en esta enfermedad granulomatosa crónica, esta mutación va a traer como consecuencia que estos neutrófilos pues no produzcan de forma correcta el anión superóxido, que justamente es una especie reactiva de oxígeno, es decir, no van a poder cumplir su función como deberían, no van a poder controlar la infección, por lo cual se van a buscar otras formas de poder hacerlo, ¿no? En este caso se van a estimular respuestas inmunitarias celulares crónicas, es decir, se va a activar a lo que es el linfocito T, justamente para tratar de controlar la infección, y estos linfocitos son los que van a formar pues estos granulomas compuestos de macrófagos activados, que son justamente por lo que recibe este nombre, este trastorno, ¿no? Enfermedad granulomatosa. Ahora, también esta enfermedad y en general este grupo, que es el de defectos en número o función de fagocitos, se encuentra asociado a infecciones recurrentes por patógenos como hongos y bacterias. Y en el caso de ese trastorno como tal, de forma específica, se considera que la principal causa de muerte es una infección invasora por el Aspergillus. Bien, eso sería todo por la parte teórica. En realidad, en sus diapositivas vi que como tal no ahondaron tanto en los trastornos, más que nada se han enfocado en lo que son la diferencia entre quizá las inmunodeficiencias primarias y las secundarias. Así que ahora aquí coloqué 2 preguntas para poder quizá explicar mejor estos conceptos, ¿no? Si es que no quedó claro ya con la presentación. En primer lugar, tenemos una pregunta de verdadero y falso, ¿no? Que nos dice, respecto a las inmunodeficiencias primarias, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. El primer enunciado nos dice, las inmunodeficiencias primarias son más frecuentes que las secundarias. Bueno, como mencioné en la parte de justamente la diferenciación de estos 2 tipos, este primer enunciado sería falso, ¿no? Mencionamos que las inmunodeficiencias secundarias, por ejemplo, las causadas por virus como el VIH o por iatrogenia, por ciertos fármacos, eran mucho más frecuentes que las primarias, que al tener una causa genética, una mutación, pues es un poco más raro, ¿no? Entonces, el primer enunciado sería falso en este caso. Ahora, el segundo enunciado nos dice la mayoría de las inmunodeficiencias primarias son congénitas, justamente, ¿no? Al tener como base una alteración genética, pues en la mayoría de los casos se van a presentar desde el nacimiento, es decir, que son congénitas. Entonces, este enunciado sería verdadero. El tercer enunciado nos dice que la mayor parte de estas inmunodeficiencias primarias tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. Eso también lo mencioné en la primera parte y eso sería verdadero, ¿no? Se caracterizan por ser hereditarias y seguir este patrón de herencia autosómica recesiva. Y el último enunciado nos dice que las inmunodeficiencias primarias más frecuentes están asociadas a defectos en el número de fagocitos. Bueno, este enunciado sería falso, ¿no? Un punto que sí tienen que tener en claro y que vi que también fue una pregunta de examen de hace 1 o 2 años, me parece, es que las inmunodeficiencias primarias más frecuentes o el grupo más común de trastornos son los que están asociados a déficit de anticuerpos, ¿no? No de los fagocitos. Entonces, el último enunciado sería falso, ¿no? Y la respuesta en este caso sería la letra D. Bien, ahora, la siguiente pregunta es con respecto al síndrome de DiGeorge, igual una pregunta de verdadero y falso. El primer enunciado nos dice el síndrome de DiGeorge, también es conocido como síndrome velocardiofacial. Bueno, no lo mencioné en la parte de la teoría, pero esto es verdadero, ¿no? Este es otro nombre que se le da a este síndrome de DiGeorge
y básicamente se debe a las manifestaciones clínicas que van a presentar ese tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo hace referencia a los rasgos faciales toscos que van a presentar, como la microsnatia, y también las malformaciones cardíacas que pueden presentar. Entonces, el primer enunciado sería verdadero. El segundo nos dice que este síndrome se debe a una lesión en el brazo corto del cromosoma 22. Esta, bueno, es una pregunta ya más de memoria. En este caso sería falso, ya que la lesión sí es en el cromosoma 22, pero es en el brazo largo de este cromosoma. Ya, bueno, ya sería más que nada memoria, ¿no? Como les digo. Y el último enunciado nos dice que este síndrome suele cursar con hipercalcemia por ausencia de glándulas paratiroides. Y bueno, aquí hay que quizá considerar también cómo funciona esta hormona, ¿no? En este caso sería falso, ya que, o sea, sí va a haber ausencia de glándulas paratiroides, sin embargo, esto lo que va a traer como consecuencia es hipocalcemia, ¿no? En la persona. Y bueno, esto va a generar, por ejemplo, tetania, es decir, espasmos musculares, ¿no? Entonces, este último enunciado sería falso, ya que no va a cursar con hipercalcemia, sino hipocalcemia, justamente por la ausencia de paratormona, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería la letra B, ¿no? Verdadero, falso, falso. Y bueno, eso sería todo por este último tema. Espero que se haya podido entender la gran mayoría. Y bueno, este es igual el último repaso, me parece, de hoy. Como ya mencionó mi compañero Omar, van a continuar con los demás temas el martes para que puedan realizar su examen de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y espero que les vaya muy bien en su examen.